No para de llover, ¿verdad? ¿Tú preferirías ser el ratón del campo o el ratón de la ciudad? ¿De qué hablas? Es una fábula de Esopo. El ratón del campo vive seguro, pero no puede comer la rica comida de la ciudad. El ratón de ciudad puede comer muy rico, pero siempre está en peligro de que el gato se lo coma o los humanos lo maten. Yo preferiría ser el ratón de campo, pero Makima me atrapó y me trajo a la ciudad. Mi corazón se quedó en el campo. No me agrada para nada estar en peligro por andar con un citadino como tú. Yo prefiero ser el ratón de la ciudad. Como ser el ratón del campo es lo mejor. No hay nada mejor como la paz. Pero en la ciudad se pueden comer manjares y es más divertido. ¿Tú eres feliz comiendo? Sí. Yo también. Yo también prefiero al ratón de campo. Un querido amigo mío cuenta con unos huertos en el campo. Cada año, cuando llega el otoño, voy a ayudarle un poco con la cosecha. Bajo la tierra de los huertos se esconden unos ratones que echan a perder los vegetales y se tienen que exterminar antes que la tierra quede cubierta de nieve. Lo que hacemos es escarbar la tierra para que los perros les puedan dar caza y matarlos a mordidas. ¿Por qué será que presenciar ese espectáculo siempre me tranquiliza? Por eso prefiero al ratón de campo. Lo que hace Makima con la fábula de Esopo no es accidental. Es una muestra, una prueba de lo que muchas veces la crueldad hace con el contenido metafórico de las historias, tomándolo ya sea como literal o malinterpretándolo para así conseguir sus propios beneficios, para así que sigan sus propias ideas. Y esto es justamente lo que vamos a argumentar aquí hoy en este video. Y no hay que equivocarnos, la crueldad como tal puede ser vista desde muchos ángulos, pero lo que vamos a argumentar aquí es justamente esa relación que tiene las personas crueles, las personas que tienen poder específicamente, con el contenido metafórico, con las metáforas o con las historias que de cierta manera tienen contenido metafórico. Todo para ver cómo se relacionan y de qué manera se llegan a crear estas metáforas o estas malinterpretaciones. Las metáforas, intentando partir de una definición sencilla, podemos verlas como una forma que tenemos las personas de conceptualizar nuestro mundo que nos rodea. Como si fuera un juego de palabras, la idea es que se junten dos ideas, dos conceptos y hacerla una. Básicamente intentando hacer que esa pluralidad se vuelva una unidad, que sea posible de transportar de manera más sencilla que
en lugar de explicar todos los conceptos en sí. Algunas de las metáforas que podemos usar para ejemplificar esto son, por ejemplo, la de el tiempo es dinero, el amor es una guerra o inclusive el cielo está triste. Todas estas son metáforas que unen dos ideas que de alguna manera se relacionan entre sí. Estas son algunos de los objetos, cualidades que se pueden juntar para de esa manera representar algo. Si bien tal vez los objetos que se hablan en ellas pues realmente no tienen tanta que ver. Por ejemplo, si bien el tiempo es dinero, es una forma de decir que ambos son valiosos, lo cierto es que el tiempo no se puede guardar, por ejemplo, a diferencia del dinero. Esto revela que no es solamente necesario que la metáfora se junte en dos conceptos y ya, sino que se tiene que encontrar alguna similitud entre ambos para que se pueda jugar con ellas, para que se puedan crear unas verdades a rajatabla, al menos en teoría. Y es que de ahí sale principalmente parte del problema con las metáforas. Hay que entender que las metáforas no se dan de a gratis, no crecen de los árboles, son siempre construidas a partir de algunas personas o de personas que se juntan para intentar hacer estas conceptualizaciones, intentar que el mundo sea más comprensible. El hecho de que las metáforas parezcan tan obvias y objetivas es precisamente de donde sale el problema de malinterpretarlas, el problema de hacer mal uso de ellas. Pues con algo que parece tan obvio, es difícil a veces recordar que precisamente fueron creadas para eso, para hacerlas verlas obvias. Hay que pensar que si bien las metáforas nos ayudan precisamente para conceptualizar el mundo, también de otra manera nos limitan, ya que nos hacen caer en un círculo del cual es relativamente difícil salir. Recordemos la metáfora de hace rato, el amor es guerra. Claro está que tanto en el amor como en la guerra hay conflictos, pero quien quiera ver solamente en el amor puros conflictos, entonces no va a estar viendo todo lo que es el amor. Esto lo podemos ver mejor con, de hecho, otra metáfora. El amor es un arte. Esta metáfora es una que desarrolla principalmente el autor Erich Fromm en uno de sus famosos libros, que de hecho se llama El arte del amor. En este libro, Erich Fromm dice: la finalidad de este libro es convencer al lector de que todos sus intentos de amar están condenados al fracaso, a menos que procure del modo más activo desarrollar su personalidad total, en forma de alcanzar una orientación productiva, y de que la satisfacción en el amor individual no puede lograrse sin la capacidad de amar al prójimo, sin humildad, coraje, fe y disciplina. Con esto no quiero decir que como tal no se pueda comparar el amor con una guerra. Se puede, claro está. La cuestión aquí es que va a ser muy diferente las acciones de una persona que compare el amor con una guerra que las acciones que compare una persona que compare el arte con el amor. Esta conceptualización de la metáfora es algo que principalmente investigaron los autores George Lakoff y Mark Johnson en su libro conocido en español como Metáforas de la vida cotidiana, donde precisamente hablan de cómo las metáforas o cierto tipo de metáforas llegan a configurar muchos aspectos de nuestras vidas. Ellos lo dicen claro. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que la metáfora, por el contrario, impregna la vida cotidiana, no solamente el lenguaje, sino también el pensamiento y la acción. Nuestro sistema conceptual ordinario, en términos del cual pensamos y actuamos, es fundamentalmente de naturaleza metafórica. La metáfora entonces queda como una forma de conceptualizar el mundo, pero que tiene que ser dialogada con el propio mundo, con las comunidades que ellas mismas aceptan, crean, integran esas metáforas que de una manera o de otra pueden o no tal vez ser iniciadoras de las acciones de los individuos, de las personas que habitan en una comunidad dada. Con esto dicho, podemos ver tal vez un poco cómo se relaciona la metáfora con la crueldad. Pero antes de entrar con estas formulaciones más precisas, debemos entender un poco mejor qué es la crueldad, quién la ejecuta y contra quiénes. En otras palabras, hay que hablar un poco sobre monstruos. Hablar de monstruos es hablar de poder.
Porque a pesar de que el monstruo está bastante representado en las películas, en los libros, lo cierto es que esas representaciones, a pesar de que suelen ser con un fin en específico, por ejemplo, en una película de terror, un monstruo aparece para causar precisamente miedo, en el ámbito social, en el ámbito político, la figura del monstruo se ha utilizado más bien como una metáfora. Y tal cual dijimos hace rato que la metáfora es una construcción social, también podemos ver eso en la figura del monstruo. Si bien la metáfora es una construcción que intenta conceptualizar el mundo que nos rodea, el monstruo es un intento de conceptualizar los miedos que tenemos los individuos, que tiene una persona, que tienen las sociedades, en una figura que los represente. Es por eso que es importante el poder, porque el poder justamente lo que intenta hacer en muchas ocasiones es definir quién es un monstruo, definir qué rasgos son monstruosos, para de esa manera encauzar un miedo o miedos que hay en la sociedad hacia una figura, hacia inclusive a veces ciertos individuos. Quienes sustentan el poder, lo sepan ellos o no, son quienes en su gran mayoría definen lo que viene siendo lo monstruoso, definen qué rasgos son monstruosos, son peligrosos, son inclusive hasta indeseables en las personas, en los individuos, ya que principalmente como su vocación es de gobernar, lo que intentan es mostrar que hay un cierto tipo de individuos que en efecto merecen nuestra atención, que en efecto merecen nuestra empatía, mientras por el otro lado, el monstruo es aquello que no lo merece, es aquello que no merece ni siquiera nuestra atención. Esto, para intentar ser un poco más específico, viene siendo la idea de biopolítica. Esta idea de que los distintos gobiernos que tenemos tienen el poder sobre sus sociedades, sobre la vida de las personas que habitan en ellas. Básicamente en cuestiones como, por ejemplo, qué personas, qué individuos merecen alimento, qué individuos merecen, por ejemplo, tener acceso a cosas básicas como la medicina, como la educación, qué personas lo merecen y qué personas no. Y si bien es cierto que ese tipo de desigualdades se han disminuido bastante con los años, lo cierto es que todavía no se han erradicado y que todavía prevalecen mucho dentro de nuestras sociedades actuales. Ya no es tan común, al menos no en grandes públicos, llegar y decir que cierta raza, que cierto tipo de personas es malévola, simplemente por ser, simplemente por existir. Sin embargo, hay que reconocer que siguen pasando. No es tan raro, por ejemplo, escuchar el comentario por ahí ocasional de que cierta comunidad en cierta parte del mundo está llena de criminales, o que, por ejemplo, enfocándonos en lo político, que por ejemplo que todos los comunistas son satánicos, o bueno, cosas por el estilo. Y aquí hay que ser claros, este tipo de comentarios, si bien van enfocados hacia demonizar o hacia monstrificar, por decirlo de alguna manera, a un cierto tipo de comunidades o de individuos, lo cierto es que como tal no implica todavía el ejercicio del biopoder, de la biopolítica, porque la biopolítica implica en sí una forma de gobierno. Estos comentarios más bien lo que vienen a resaltar es que justamente las personas tenemos miedos y tenemos prejuicios que precisamente vienen dados por lo que el poder dice que es lo monstruoso, por lo que el poder quiere que nos enfocamos y en última instancia por contra quienes deberíamos enfocar nuestra ira inclusive. Un punto también importante a recalcar en todo esto es un poco de la historia de la relación que tenía la biopolítica con lo monstruoso, porque hay que también decir que como tal no es algo que siempre existiera. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero principalmente que en la historia europea, al menos, lo que se conocía como monstruoso en la antigua Grecia era más bien las malformaciones que llegaban a tener los recién nacidos. Algo que no necesariamente era como algo bueno, por decirlo de alguna manera, sobre todo en el valor estético, pero que no significaba un mal inherente, ¿no? Un inherente mal al recién nacido, ¿no? La cosa cambió, obviamente, cuando Europa descubrió lo que ahora conocemos como el continente americano y principalmente cuando España logró colonizar a México, a lo que se conocería eventualmente como México, ¿no?
y principalmente porque la Iglesia Católica lo que buscó en ese tiempo, uno de sus temas importantes que se dieron fue en que hasta qué punto los residentes de este nuevo mundo podían o no tener alma, ya que pues al no ser como tal residentes que estuvieran bajo la tutela, o bueno, en ese tiempo la idea de la creación, de la duda de la creación de Dios, entonces tal vez ellos ni siquiera tuvieran un alma. Esto puede como tal parecer tal vez un poco ingenuo, un poco innecesario, pero lo cierto es que fue bastante importante para el tema de la monstrificación, porque si estos nuevos residentes, no tenían alma, entonces no merecían el mismo tipo de respeto que los que sí tenían alma. Es desde este punto en adelante donde principalmente se empieza a relacionar lo monstruoso con un mal moral. Aquellos individuos que se parecen mucho a los que tienen poder, pero que tienen algo distinto, ya sea porque vienen de otro lugar, ya sea porque tienen rasgos diferentes. Pero aquí lo importante es que al final de cuentas se empieza a relacionar eso con lo malo, con lo monstruoso. Lo monstruoso se empieza a relacionar con lo malo, con el desorden, con la rebelión. En palabras sencillas, a los monstruos se les empieza a reconocer como a todos ellos otros que no se les reconoce con dignidad. Uno de los autores que reflexionó mucho sobre este tema es el italiano Antonio Negri. Él dijo que la esencia del poder de Occidente principalmente era eugenésico. Esto significa que el poder no solamente tenía la habilidad de decidir quiénes vivían y quiénes morían, sino que además tenía la habilidad, el poder de decidir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Esto principalmente asociado a que habría personas que no merecieran el respeto, obviamente, a la vida, el respeto a su integridad, sino que tampoco merecían el respeto al poder. Básicamente diciendo que estas personas no tenían capacidad de decisión sobre sus propias vidas o inclusive sobre los territorios donde ellos vivían. Dice el autor: la eugenesia debe en efecto impedir fundamentalmente que la legitimación originaria del poder sea puesta en discusión. La concepción eugenésica del poder crea vida y, sobre todo, crea al que manda sobre la vida. En cambio, los que no deben mandar son los excluidos, son los monstruos. Con esta concepción podemos generalizar un poco y decir que existen dos tipos de individuos. Por un lado, aquellos gobernantes que decidieron robarse el poder y convertirlo en eugenesia. Aquellos gobernantes que no se les puede cuestionar porque tienen el poder. Aquellos a quienes debemos obedecer sí o sí. Por el otro, tenemos a los monstruos, a las sociedades en general, que casi siempre no tienen poder o bien lo tienen muy poco. En este punto ya podemos retomar al fin la relación de la crueldad con la metáfora. Pues ahora podemos entender qué relación tiene la crueldad, el poder eugenésico, con la metáfora. Pues hay que entender que el poder eugenésico no entiende de metáforas porque las metáforas, como vimos antes, dependen de un intercambio social. Requiere que las personas se junten y dialoguen qué puede ser representado, cómo y inclusive si es pertinente. Requiere que las personas se junten para dialogar. Requiere que se reflexione. Es en este juntarse para dialogar donde se da también la reflexión. Una reflexión que no solamente implica hablar con la otra persona, sino también una reflexión con nosotros mismos, con nuestras creencias e inclusive con las acciones que realizamos en el día a día. Esto obviamente no es un problema en general, pero hay que recordar que, como nos dijo Antonio Negri, el poder eugenésico no quiere ser cuestionado. De hecho, tiene mucho miedo de ser cuestionado, de que nosotros como sociedades, de que nosotros como individuos nos rebelemos ante él, nos empecemos a cuestionar por qué ellos tienen el poder y nosotros no. Es por eso que
la fábula de Esopo en Chainsaw Man es bastante representativa del poder eugenésico. Makima en esta parte básicamente toma la fábula y le destripa todo el contenido metafórico. Ella básicamente dice que todo este contenido social que dio pie a la metáfora, a la fábula, es básicamente carente de sentido y que lo importante es la literalidad. Básicamente tomando la parte social de la metáfora, la parte viva de la metáfora y dejando simplemente un cadáver. Y claro, podríamos uno decir simplemente, pues es que la crueldad es crueldad, exista en ficción o exista en la realidad. Pero lo cierto es que ejemplificarlo con un personaje ficticio pues no ayuda mucho. La cuestión es que nosotros lo sabemos muy bien, que la crueldad existe. Y lamentablemente hay un caso muy conocido, terriblemente conocido hoy en día, de lo que implica la crueldad. Y ese caso, curiosamente, también malinterpretó una metáfora bastante importante. En este caso estamos hablando del conocido criminal Jeffrey Epstein. El 18 de septiembre del año 2025, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sacó al mundo y al Internet básicamente unas fotografías que justamente representaban los nexos del conocido criminal Jeffrey Epstein con algunas de las figuras más importantes, no solamente de política, sino también del mundo empresarial. En estas fotos podemos ver, por ejemplo, algunas figuras como Bill Gates o Noam Chomsky. Pero más allá de eso, lo que nos interesa aquí es las fotos que tienen relación con una de las novelas más conocidas del autor ruso Vladimir Nabokov, que es precisamente su novela de Lolita. En dicha novela, Nabokov nos habla de la historia de un hombre que se llama Humbert Humbert, el cual es un tipo de mediana edad, el cual por azares del destino, digámosle así, queda con la custodia de una niña de 12 años llamada Dolores, a la cual él empezará a llamarle Lolita y a la cual también aprovechará para cumplir sus más horribles fantasías. Y es con esta novela que tal vez ya podemos ver un poco de la relación que hay entre Jeffrey Epstein y la novela de Nabokov. Para los que no lo sepan, Jeffrey Epstein, pues entre sus muchos crímenes, uno de los más notorios fue que tenía una red de tráfico de niños, principalmente de niñas, preadolescentes, a las cuales principalmente invitaba a su isla privada, que también era asistida por muchos personajes con mucho poder político, con mucho poder económico, al menos hasta donde se sabe, ¿no? Debemos entonces preguntarnos de qué manera la novela entonces está relacionada con este criminal Jeffrey Epstein. Y pues bueno, la cuestión aquí es, creo que bastante evidente. Si bien todo lo que se diga aquí van a ser suposiciones, porque pues no tenemos confirmación, ¿verdad? Del acusado, del criminal en cuestión. Pues lo cierto es que lo más probable es que Jeffrey Epstein se veía, al menos en parte, como Humbert Humbert, ¿no? Como el protagonista de la historia. Lo más probable es que él pensara que, al igual que Humbert, se sintiera como de cierta manera justificado en sus acciones, probablemente porque él pensase que de alguna manera sus víctimas, en este caso, en el caso de la novela Lolita, de alguna manera estuviera incitándolo a él mismo a realizar estos actos horribles. Y bueno, aquí podemos hacer un paréntesis y decir que pues es difícil concebir o aceptar la novela de Lolita como tal, porque pues bueno, desde que fue publicada estuvo rodeada de controversia, que no es para menos, ¿no? Un tema así pues es difícil
es difícil de escribir, ¿no? Y también de leer. No es un tema sencillo. Pero la cuestión aquí es que principalmente, al menos bueno, al menos con los recursos que se tienen, es más que probable que Nabokov intentara hacer como una historia de cautela, ¿no? Sobre este tipo de individuos, sobre el tipo Humbert Humbert, ¿no? Una especie de, si quieren decirlo así, de fábula para conocer o intentar conocer, intentar comprender qué es lo que piensan este tipo de sujetos, qué es lo que piensan, cómo conciben su mundo. Y es en este punto donde entra todo lo que ya venimos hablando. Como bien dijimos, las metáforas es como la construcción social que se da mediante el diálogo, ¿no? Mediante intentar representar lo que es el mundo, ¿no? A través de un tipo de juego de palabras, ¿no? En este caso, las metáforas. Pero entonces entra la otra cuestión, que es lo de las personas crueles, lo del poder eugenésico, que hablábamos antes con Antonio Negri. Este poder eugenésico, retratado en este caso en Jeffrey Epstein, es justamente el que toma todo aquello de la metáfora, el que toma una obra como Lolita de Nabokov, y que básicamente dice que no es una historia de advertencia, ¿no? Que no es una fábula, por decirlo de alguna forma, de advertencia, sino que simplemente es como lo que a él le gustaría que fueran las cosas, ¿no? Como la forma de verse a sí mismo. Lolita no parece ser el caso de intentar representar fielmente o de intentar exaltar este tipo de figuras como Humbert Humbert. El hecho de que Epstein lo haya visto de esa manera, probablemente, porque no sabemos, es simplemente una infamia que haya intentado, si ese fuera el caso, que haya intentado de alguna manera reivindicar a la figura, no a la novela, sino a la figura de Humbert Humbert. Antonio Negri, cuando hablaba de biopoder, cuando hablaba de este poder eugenésico, que venía básicamente de esta forma de dominación jerárquica, también hablaba de su contraparte, de lo monstruoso. Y de cómo lo monstruoso, en efecto, a pesar de carecer de este poder eugenésico, contenía otro tipo de poder. Un poder tal vez más rebelde, un poder tal vez más inestable, pero que al final de cuentas era una forma de poder. Una forma de poder no eugenésico, hay que ser claros, sino un poder que intentaba al menos unir a las comunidades, unir a las personas. Y con ello revelarse al otro tipo de poder, al poder eugenésico. Y en lo personal creo que esto es muy importante para lo que estamos hablando aquí, porque sabemos que probablemente Jeffrey Epstein no fue el único que participó en esta enorme red de trata de personas, y que justamente así como él, hay muchísimas más que dictan básicamente cómo tenemos que vivir nuestras vidas, y inclusive cómo deberíamos interpretar nuestras propias metáforas, ¿no? Y diría yo que eso es lo que se debe intentar hacer. Hacer lo que se pueda para que nuestras metáforas, hacer lo que se pueda para que nuestras historias, hacer lo que se pueda para que nuestras comunidades, nuestras formas de gobierno no sean absolutas. No se dicte lo que se tenga que pensar desde arriba, no se dicte lo que en el corazón habita, y tal vez más importante que todo eso, no se dicte quién merezca vivir y quién no. Y pues bueno, eso es todo por el video de hoy. Quiero mandar
quiero mandar un gran agradecimiento a mis perros por estar ladrando y arruinarme esta despedida. Sin ellos no podría haber hecho todo esto. Gracias.